Realmente a la senadora Isabel Allende, al senador Claudio Alvarado, al equipo de la Secretaría, a nuestros equipos de asesores, a Eduardo Baez, asesor de BCN para las comisiones de recursos hídricos del Congreso. En la sesión de hoy quiero ofrecer la palabra a la Secretaría para ver si es que hay cuenta, don Luis. Sí, solamente del asesor legislativo, el señor ministro de Obras Públicas, con la cual transmite las excusas del ministro señor Alfredo Moreno, en razón de estar citado a la misma hora en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para el efecto del proyecto de modificación del Código de Aguas. Es toda la cuenta. Muchísimas gracias. ¿Ofrece la palabra sobre la cuenta? Senadora Allende. Yo puedo comprender que lamentablemente el ministro fue citado a la misma hora, pero tenía un compromiso con esta comisión de hace bastante tiempo, creo que es como la tercera vez que intentamos tenerlo. A mí me parece lamentable y lo que correspondía, yo creo, que el ministro dijera que a esa hora era imposible. Pero la verdad es que esta comisión ya a lo menos 3 veces no ha podido contar con la presencia del ministro, y yo por lo menos quiero dejar constancia que me parece muy lamentable, porque no es lo más correcto a lo menos cambiar 3 veces una reunión. Esta estaba sumamente programada, lo habíamos dicho, incluso adelantamos el horario para tener más tiempo. Entonces yo solamente quiero dejar constancia que, entendiendo que fue citada otra comisión, pero él puede decir, mire, yo ya tengo un compromiso contraído con la Comisión de Recursos Hídricos. Así que por lo menos quiero que quede constancia que me parece que no es la mejor disposición la que tuvo por lo menos el ministro con esta comisión, entendiendo que había dicho con expresa voluntad de que sí, esta vez el 8 de septiembre iba a ser, en fin, etcétera, etcétera. Me sumo, senadora Allende, a la preocupación que me asiste en mi calidad de presidenta por las ausencias reiteradas de parte del ministro, tal como usted lo señala. Esta fecha había sido propuesta por el mismo equipo del ministerio, y lo que le interesa saber a la comisión tiene que ver con las inversiones en materia hídrica, el estado en el cual se encuentra el reglamento de la ley de saneamiento de servicios rurales, entre otras materias. Ya estamos casi en el mes de septiembre, teníamos interés en conocer cuáles habían sido los impactos de la reducción del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, y particularmente cuáles eran las obras hídricas que se habían afectado en esta área. Si les parece, podamos dirigir una nota a la Contraloría General de la República, directamente consultando respecto del estado en el que se encuentra el reglamento de los servicios de la Ley de Saneamiento y Servicios Rurales, si les parece, que es uno de los propósitos que teníamos de consultarle al ministro, pero esto ya hace 2 meses que estamos en este proceso. Senador Alvarado. Presidenta, no sé, ¿quién asiste del Ejecutivo hoy día a la sesión? El subsecretario, solo para referirse al proyecto que usted solicitó la semana pasada, que es la moción parlamentaria de la Cámara. Ya, porque previo a tomar el acuerdo del oficio, a lo mejor podríamos preguntarle al subsecretario, a lo mejor nos puede dar alguna noticia sobre el particular antes de tomar el acuerdo. Bueno, si les parece, dejemos postergado el acuerdo de solicitar a la Contraloría General de la República que informe cuál es el estado en el que se encuentra la tramitación del reglamento, que los plazos ya están bastante vencidos de acuerdo a lo que se estableció en la ley, pero esperemos a la presentación del subsecretario para tomar el acuerdo de enviar la solicitud a la Contraloría. ¿Si les parece? Bien. Lo otro que yo también quisiera recabar el acuerdo es para invitar en alguna sesión futura al Alto Comisionado de Naciones Unidas en Chile para que pueda comentar en esta comisión el informe reciente que ACNUR ha sacado a través de sus programas permanentes respecto de la situación del agua en Chile. ¿Les parece, para cursarle la invitación? Perdón, Presidenta, ¿puede repetir eso? Porque parece que no entendí bien. Si podemos invitar en alguna próxima sesión, futuro, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Chile, el representante regional,
para que dé cuenta, para que nos comente del informe que Naciones Unidas, particularmente el área de derechos humanos, ha sacado en materia de aguas, que se publicitó hace algunos días en los medios, pero que no sería muy interesante poder conocer mayores detalles en la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Si les parece? Senadora Allende. Sí, estoy muy de acuerdo, Presidenta. Lo que pasa es que me quedé pensando que independientemente que escuché al subsecretario, si acordamos mandar al oficio de Contraloría es no solo por el reglamento de servicios sanitarios, sino también por aguas grises. También es otra deuda que tenemos pendiente. Perfecto. Y sería muy bueno de una vez tener conocimiento. Esta comisión lleva bastante tiempo tratando de saber cuándo va a haber lo uno y lo otro, que obviamente los plazos han estado más que vencidos. Perfecto, vamos a someter, después de la presentación del subsecretario, ambos oficios de consideración. Entonces tomamos el acuerdo de invitar al comisionado en materia de derechos humanos. Sí, yo no tengo problema. Acordado. Ya está con nosotros el subsecretario Cristóbal Leturia. Bienvenido, subsecretario, a esta comisión. Hemos requerido su presencia, más allá de haber conocido el informe por escrito que el Ministerio de Obras Públicas envió a esta comisión, fijando una posición respecto de una moción parlamentaria surgida en la Cámara de Diputados que prorroga el plazo de vigencia de todos los decretos de escasez hídricas. Entonces, independiente de haber dado lectura a la posición que el Ministerio de Obras Públicas ha fijado respecto de este proyecto de ley, agradecemos que en el día de hoy el Ministerio, a través de su persona, pueda hacer una presentación verbal y también poder acoger las inquietudes que surjan en esta comisión. Le ofrecemos la palabra al subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias al resto de los senadores y senadoras presentes. Bueno, efectivamente la presentación se hizo por escrito pero a mí es una moción que me hace mucho sentido. Hay una enormidad de comunas que hoy día están con decreto de escasez hídrica, y esto se renuevan cada 6 meses, lo que efectivamente cuando tenemos procesos de sequía prolongado como el que estamos viviendo ahora, que llevamos más de 10 años casi sin respiro, este año fue un poquitito mejor, provoca que efectivamente haya una tramitología, un proceso de trámite con una resolución a través de un decreto supremo que es perfectible. Y en ese sentido, el poder contar con una reducción de ese trámite es algo que nosotros lo vemos con buenos ojos. Entonces, dado que se ha explicado por escrito, entiendo que el senador Alvarado tenía algunos comentarios. Quizás podríamos hacerlo al revés, si a usted le parece, senadora, que si es que el senador aún tiene algunas dudas al respecto, podría hacerlas presentes y yo encantado de poder responderlas. Bueno, muchas gracias, subsecretario. Senador Alvarado, senador Allende. Yo no tengo problema, si me permite, presidente, invertir el orden. Lo que pasa es que aquí está el senador Alvarado, lo puede clarificar. Yo entendí que él pensaba que era bueno tener bueno, ya tenemos la opinión del Ministerio de Obras Públicas. Yo entiendo que él quería la presencia del ministro de Agricultura, si no me equivoco. Bien. Era además de. Además de, bueno, eso por lo menos me acordaba de esa parte. No sé si el senador Allende, si usted quiere hacer uso de la palabra, después... No, por favor, adelante, senador Alvarado, no se preocupe, haga sus dudas. No, muchas gracias. No, sí, efectivamente en la respuesta que da por escrito el Ministerio queda absolutamente claro que es una moción que ellos tienen una opinión favorable, sobre todo por lo que acaba de señalar el subsecretario, en orden a disminuir los procesos y los trámites administrativos, que generalmente suelen ser bastante engorrosos. Pero hoy día tenemos estos decretos que duran 6 meses y que hay que irlos, ¿no es cierto?, reponiendo o renovando. Y la moción habla de extenderlo hacia 1 año y así prorrogable sucesivamente. E incluso se deslizó la posibilidad en la sesión pasada de
a lo mejor eventualmente omitir el trámite o el informe de la Dirección General de Agua. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque si esto lo llevamos a un año, de 6 meses a un año, criterio que comparto, ¿ah? Y ¿por qué no lo hacemos renovable por una sola vez? Porque si lo hacemos por una sola vez, ¿cierto? Ya tenemos, nos evitamos la dictación de 3 decretos en función de la norma actual, que es cada 6 meses. Por lo tanto, lo llevamos a un año por una sola vez, con informe de la DGA, con el propósito de verificar si se mantienen las condiciones o no que dieron origen al decreto inicialmente. Porque yo no sé si es sano dejar establecido la prórroga de manera indefinida. Eso me gustaría que, si el subsecretario lo puede aclarar en su minuto, porque creo que al llevarlo a un año, prórroga de una sola vez, ya estamos abarcando prácticamente, como lo dije recién, 4 decretos, y en ese sentido los trámites disminuyen considerablemente, pero dejarlo abierto de manera permanente me parece que puede haber un riesgo, porque el decreto entrega muchas facultades desde el punto de vista del uso del agua. Entonces puede generar un incentivo perverso que al sacar agua sin ningún tipo de restricciones se vayan debilitando todas las medidas de racionalidad en el uso del agua, en establecer formas de regadío, hacerlo más eficiente. Entonces, no sé si el señor subsecretario me puede aclarar ese punto. Presidenta. Senadora Allende, le damos la bienvenida también al senador Juan Castro. Hola, Juan. Bueno, la intervención del senador Alvarado me motiva a preguntarle lo siguiente. Yo entiendo bien que el Ministerio de Obras Públicas está de acuerdo en una prórroga por un año. Yo no sé por qué estamos hablando de una prórroga indefinida. Yo entiendo que, o sea, lo que nosotros primero necesitamos hacernos cargo es que aquí hay un ciclo de sequía brutal que nos está afectando como país, que nos ha hecho muy vulnerables, que tiene algunas regiones y algunas comunas en una situación casi insostenible, que ha durado más de 10 años prácticamente, entre 8 y 10 años, y que si bien algunas lluvias algo alivió, la verdad es que esa es la palabra exacta, algo alivió. Entonces aquí estamos en presencia de una brutal sequía que ha generado condiciones muy complejas. Entonces yo creo que hacernos cargo de esto es importante, que haya instrumentos que tengan flexibilidad, pero también oportunidad para reaccionar. Yo creo que el objetivo número uno que tiene que tener tanto el Ministerio de Obras Públicas y a través de la Dirección General de Agua es la capacidad de tener oportunidad para reaccionar a tiempo. Entonces, yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo que hacerlo cada 6 meses es absurdo porque es una exageración, digamos, y solo lo va a potenciar la burocracia que esto implica. Pero yo creo que es razonable que le dejemos esta facultad, y si más todavía se está pidiendo, porque en la Comisión de Recursos Hídricos no había la exigencia de un informe de la Dirección de Agua, Agricultura sí lo pidió, yo no me opongo en principio, lo único que quiero sí que esto sea oportuno, rápido, eficiente como respuesta. Ese es el objetivo principal. Entonces, ¿para qué? Para que se puedan contar con todos los instrumentos que permitan aliviar justamente, fundamentalmente a las personas y después, por supuesto, cualquier actividad productiva. Entonces, yo la pregunta que le hago al Ministerio de Obras Públicas a través de la reflexión del senador Alvarado, ¿qué es lo que realmente piensa Obras Públicas? Esto es indefinido, previo informe, y así lo puede cambiar si estima que no es necesario, o es un año igual con informe, o es un año sin informe como tenía la Comisión de Recursos Hídricos, entiendo, aprobado esto tiempo atrás, como estaba en general, si no me equivoco. Muchas gracias, senadora Allende. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, presidenta. Primero, aclarar un punto acerca de cómo viene propuesta la moción, y no es que sea prorrogar, o sea, hoy día es por 6 meses y no se puede prorrogar, sino que hay que hacer un nuevo decreto. Lo que se plantea es que sea por un año y se pueda prorrogar indefinidamente.
Eso es la propuesta que hay hoy día sobre la mesa. Yo creo que tiene mucha razón, senadora, al hablar de la importancia que tiene de llegar a tiempo con estos instrumentos. Efectivamente, no nos olvidemos que es un instrumento de emergencia que genera varias atribuciones extras a la Dirección General de Agua, a la Dirección de Obras Hidráulicas, para poder actuar en consecuencia. Y es cierto que no tiene que perder su condición de emergencia, porque eso le hace poder actuar a tiempo. Esto, a su vez, es lo que se justifica el hecho de que sea un decreto presidencial, que es un decreto político, ¿cierto? Donde las razones por las cuales un presidente o una presidenta de la República podría determinar que exista una situación de emergencia hídrica son multivariables, ¿sí? Algunas son los aspectos netamente técnicos, que son la cantidad básicamente de agua caída, la cantidad de caudal que viene en los ríos, la cantidad de agua en los embalses, la cantidad de agua subterránea, las nieves, y otros son aspectos que no tienen que ver con lo técnico, que si es que un valle es altamente poblado o no es altamente poblado, si se dedica a la agricultura o si no se dedica a la agricultura. Son elementos que no tienen que ver con las lluvias y con las aguas caídas, sino que tienen que ver con alguna ponderación más bien cualitativa por parte de la autoridad política. Entonces, a mí, sí, a la vez dicho eso, las sequías, por lo menos la que estamos viviendo en este momento, tienen un efecto de mediano plazo. La sequía no es hoy, sino que es una temporada, es en una cuenca en específica, entonces tiene una oportunidad específica y tiene una localización específica. Entonces, a mí me parece muy razonable el planteamiento del senador Alvarado de decir, ok, quitemos un poquito el trámite, hagámoslo por un año en vez de por 6 meses, y permitamos una prórroga por un año más, ¿sí? Y al año siguiente ya me parece bien, o sea, en el fondo pasamos de 6 meses a 2 años, por decirlo así. Y a los 2 años que se pueda, por supuesto que siempre el presidente o la presidenta de la República puede volver a emitir un decreto de las mismas condiciones, las mismas características, pero ya tendría que hacerlo cada 2 años y no cada 6 meses, lo que creo que es una ganancia desde el punto de vista de la burocracia y de la oportunidad de estos decretos de emergencia, que sin duda es importante. Y también me parece que acotarlo, como dice el senador Alvarado, tal de que no sea indefinido, también tiene sentido, porque los aspectos, llega un momento que si después de muchos años de sequía, en una zona ya no podemos hablar o sea, seguimos hablando de sequía, pero no de una sequía anormal. Si pasan 50 años que en una cuenca dejó de llover, uno podría pensar que es un efecto del cambio climático, un efecto del crecimiento de la desertificación, los desiertos van avanzando y van tomando nuevas cuencas. Entonces, ahí tendría sentido tomar medidas de otras características, medidas más de largo plazo y no de emergencia. Entonces, también me parece razonable que la prórroga no sea infinita, sino que tenga un tiempo acotado. Por ejemplo, lo que plantea el senador, que sean 2 años, me parece razonable. Si fuera algo en ese orden de magnitud, creo que es razonable hasta que lo vuelva a evaluar la autoridad política. Y quizás también en esa misma lógica, esta primera prórroga, o incluso aunque fuese primera y única prórroga, también sería interesante discutir quién debiera quedar con la facultad de generar esa prórroga, porque hoy día el decreto lo genera el presidente de la República o la presidenta de la República, y el generar un nuevo decreto también, por supuesto, que lo hace él. En cambio, si es que fuese una prórroga y volviera a tener que hacerlo el presidente de la República, a lo mejor estaríamos duplicando el mismo instrumento. Y si en cambio lo hiciera una autoridad técnica, como por ejemplo la Dirección General de Aguas, ahí creo que habría una ganancia en el trámite. Y al acotarlo en el tiempo, sigue sin perder el sentido estratégico del instrumento de emergencia. Con respecto, perdón... Yo quisiera hacer Sí, una última cosa que el senador Alvarado... Sí, perdón, presidenta. No, que me quería referir que el senador Alvarado se refería a algunas facultades específicas que entrega estos decretos de emergencia, y dentro de las preguntas que hizo en la sesión anterior, se refiere a la facultad de utilizar aguas subterráneas
sin derechos de agua, lo que generaba cierta incomodidad al senador, lo cual creo que hay aspectos súper relevantes de cómo se utilizan esas aguas en términos de escasez. Y también es importante evaluarlas en la estrategia hídrica de largo plazo. Hoy día existen, por ejemplo, en la cuenca de la Aconcagua, la senadora Allende conoce de sobra el plan Aconcagua, y que incluye dentro de algunos elementos súper y que en el año pasado, que fue el año más seco de muchos años, además después de muchos años secos, permitió sacar una cantidad enorme de agua de los pozos, lo que permitió, al mínimo por supuesto, pero tener recursos hídricos en la cuenca, permitió tener agua disponible para el agua potable de Valparaíso. Y esos son pozos de los cuales solo se pueden ejecutar en tiempos de emergencia, porque son pozos sin derechos. ¿Sí? Entonces es importante que existan pozos de emergencia que solo se puedan utilizar en esos casos, y si es que no se tuvieron, si es que la facultad de esta condición de emergencia no entregara el hecho de poder utilizar recursos hídricos subterráneos sin derecho, no podríamos ejecutar esos pozos, y en una crisis como la que vivimos el año pasado, probablemente hubiésemos llegado a condiciones de razonamiento en Valparaíso si no hubiéramos podido ocupar este instrumento. Yo quisiera hacer una consulta en esa dirección, porque uno de los efectos que tienen los decretos de escasez hídrica es la opción que tienen los habitantes del territorio decretado bajo el decreto, bajo el decreto de escasez hídrica, es que pueden sacar agua sin derechos. Entonces, ahí nuestra preocupación respecto de que se haga indefinido, porque creo que en este sentido, precisamente si el objetivo apunta a hacerse cargo de la escasez, y por una parte, y facilitar el proceso administrativo, este derecho al cual tienen las personas en el territorio bajo el decreto de escasez debiera ser mucho más restrictivo, y no que cualquier persona pueda extraer agua sin derechos, quizás dejarla solo para fines de subsistencia, a fines muy particulares de una agricultura familiar campesina, etcétera. Pero tal vez una buena intención de esta moción, que es aliviar la carga administrativa, puede agudizar aún más las situaciones de estrés hídrico en ciertos territorios, porque, insisto, uno de los efectos que tiene para las personas que viven en esos territorios que se decretan como escasez hídrica es poder sacar agua sin tener derechos. Entonces, yo creo que eso es bien importante también mirarlo desde esa perspectiva, no solo desde la carga administrativa que significa para la burocracia estatal estar renovando estos decretos, sino que mirar qué es lo que pasa en el territorio bajo el cual se hace este decreto. Y a lo mejor en eso, subsecretario, si es que se pudiese referir un poco más. Sí, encantado, senadora. Antes de eso, espérese, la senadora Allende me ha pedido la palabra también. Disculpe, señor subsecretario, es que sería interesante saber, yo sé que cada región tiene su particularidad. Digamos, primero, estamos todos de acuerdo que es necesario aliviar la carga administrativa, llamémoslo así, para actuar con oportunidad y eficiencia. Eso está fuera de cuestión. Que hay que prorrogar y no cada 6 meses, estamos todos de acuerdo. La pregunta, yo sé que la especificidad de cada región es de cada región, pero si estamos pensando que esto va a ser con previo informe de una Dirección General de Agua, a mí me gustaría saber aproximadamente, entendiendo que cada región tiene, pero aproximadamente, ¿de cuántos estudios estamos hablando? Usted mencionó unas cuantas variables, no son pocas. ¿Cuánto tiempo le tarda eso? Eso también nos puede dar una medida, si 2 años es suficiente, si 1 año es suficiente, si a lo mejor hay que pensar un plazo mayor, porque yo insisto, la sequía no es algo que tenga, digamos, un tiempo acotado, o un ciclo de sequía puede ser muy prolongado como el que estamos viviendo. Entonces, no estamos en condiciones hoy día, no solo por circunstancias del cambio climático, sino la propia acción del hombre también ha implicado que tengamos ciclos de sequías muy prolongados. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo razonablemente
le llevaría a la Dirección General de Agua de hacer un estudio que permita con fundamento decir, mire, esta situación se mantiene y por lo tanto sigue siendo una emergencia y es necesario entonces prorrogar este decreto. Yo creo que es importante para poder... Y lo que, bueno, señala la senadora Proboste como inquietud, yo entiendo que este objetivo número uno tiene que ser el buscar aliviar dentro de una situación de estrés hídrico o de extrema situación de sequía, los instrumentos que permitan aliviar o que las personas a lo menos empiecen por acceder al agua potable o tengan acceso al agua. Y de ahí seguimos, supongo, para que por lo menos signifique una economía de subsistencia, como la que existe mucho en el mundo rural, por lo menos lo que vemos justamente, lo que señalaba el Plan Aconcagua. Nosotros necesitamos que tanto los sistemas de agua potable rural tengan acceso al agua y ha habido que profundizar pozos, como dice el subsecretario, ha habido que tratar de hacer infiltraciones, en fin, para que la gente pueda contar con el agua, a lo menos para la subsistencia y sus economías. Entonces, yo creo que es importante que nos aclare eso, porque eso nos puede dar un poco el camino a la orientación lo más adecuado. Yo creo que todos perseguimos el mismo sentido. Cómo actuar con eficiencia y oportunidad, con una mirada de Estado, que significa cómo el Estado es capaz de, usando los instrumentos que tiene, digamos, adecuados, le permita responder con cierta prontitud a una situación que evidentemente puede convertirse en una situación que exige muy gravemente a los ciudadanos de esas comunas. Muchas gracias, senadora Allende. Me pidió también la palabra el senador Juan Castro y de ahí al subsecretario para que pueda responder las inquietudes. Senador Castro. Gracias, presidenta. Bueno, les saludo a todos, los subsecretarios, los señores senadores, los funcionarios. Dos temas que están tocando que son muy interesantes. Si se va a cambiar el decreto de emergencia, la verdad que a mí me encantaría, subsecretario, que se incluyera que cuando hay una emergencia hídrica en el país, no se pueda sacar el agua en invierno, cuando no se aprovecha para riego. La experiencia que ha pasado estos últimos años en la región del Maule, que usted me imagino que la sabe, que la generadora eléctrica de acá de la cuenca del río Maule, entre mayo y julio, este año sacaron 50 millones de metros cúbicos, el año pasado creo que sacaron 50 millones más, 40 millones de metros cúbicos más. Entonces, es inaceptable que tengamos un país con una estrechez hídrica, con una escasez hídrica, y las generadoras vengan y se saquen el agua de riego, el agua que debería usarse también para riego, y ellos las usen en pleno invierno y después las hagan llegar al mar. Entonces, si vamos a modificar ese decreto, que me parece bien a mí extenderlo como se plantea, eso tenemos que ser capaces de poder tener ciertas prohibiciones, porque si no podemos hablar de escasez hídrica, de emergencia hídrica, y permitir que vengan estas empresas y hagan mal uso del recurso que es tan escaso en pleno para combatir la sequía en pleno verano. Ese es un tema. Y el otro tema que están hablando ustedes, que me parece muy interesante, que hay que verlo, hay que enfrentarlo, que es el tema de los pozos profundos. El tema de los pozos profundos, lo que sucede en el país es un tema de, yo diría, por la falta de regulación, el agricultor o las empresas agrícolas, porque cuando uno empieza a hablar de pequeños agricultores, no generan, los pequeños agricultores que tienen menos de 2 hectáreas no generan ningún problema, porque esa se llama agricultura campesina, de sobrevivencia, y gente que de repente lo hace muy bien y hace su trabajo de esa forma de vida. Y tiene su pozo profundo y hace sus cultivos y eso le permite tener, como digo, su fuente laboral. Lo que sucede, y es un tema que vamos a tener que abordarlo nosotros como comisión y como país, es cuando aparece la empresa agrícola y dice, mira, aquí encontré un pequeño valle, me parece interesante, 1.000, 2.000 hectáreas, y se colocan de cepa del campo, lo ordenan bien, y se generan y colocan unos pozos profundos. Y esa gente tiene 2.000 hectáreas regadas de muy buena forma, porque hacen pozos profundos de 200 metros y más,
a diferencia de las localidades que están en el alrededor, que con suerte llegan a 20, 30 metros de pozo profundo. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esas comunidades pequeñas tengan acceso al recurso, porque estas grandes, llamemos empresas, son las que se han aprovechado y son las que tienen el acceso al recurso. Entonces, ese es un tema que yo creo que nosotros vamos a tener que regularlo, vamos a tener que prohibir, y por eso el proyecto que estábamos viendo en la comisión, hay algunas indicaciones que nosotros, que en lo personal yo tenía considerado incluir o presentar algún proyecto adicional para poder mejorar esa parte y que estas empresas tengan prohibiciones de hacer ese tipo de plantaciones, que a mí me parece bien, me gusta el libre mercado, el desarrollo, el crecimiento, estamos totalmente de acuerdo, pero no puede haber un desarrollo y un aprovechamiento pasando a llevar, llamemos, y aprovechando y adueñándose, diría yo, de un recurso que debería ser de todos los chilenos. El aprovechamiento es el que duele, y ese es un tema que debemos ser capaces de regular, en lo que significa los pozos profundos, porque eso uno lo ve hoy día en la quinta región, se ve mucho, y se está comenzando a ver acá también en la séptima región, en la zona de Cauquenes, que es un secano, un inmenso secano, que me parece muy bien, que a lo mejor ahí uno podría, como Estado de Chile, pensar en una solución diferente, pero como el Estado anda más lento en lo que significa embalsamiento de agua, estas empresas llegan, empresas gigantescas, y están plantando fácilmente, yo creo que unas 4.000 hectáreas que se alimentan solamente a base de pozo profundo. Y eso es lo que nosotros debemos ser capaces de prohibir por el bien común. El bien común debe estar por sobre los intereses de estas grandes empresas que se aprovechan. Eso, Presidenta, por eso me gustaría, si vamos a trabajar todos estos proyectos, que los trabajemos con un sentido de resguardar el recurso para el uso de todos. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Castro. La senadora Allende también me ha solicitado la palabra. Yo espero ahí que el subsecretario esté tomando debida nota de las consultas que han surgido varias en este momento. Senadora Allende, sí. Puede activar su micrófono. Sí, perdón. Muy breve, que volvemos a lo que estábamos planteando, porque es muy importante, porque la verdad es que un decreto de escasez lo está diciendo la palabra. Esto es una situación de emergencia. Entonces, claramente le está entregando a la Dirección General de Agua, lo que me parece muy bien y muy correcto, porque tiene que ser una entidad, digamos, con el respaldo técnico, pero también con las atribuciones que le permite, incluso si no hay acuerdo entre los usuarios, redistribuir este escaso recurso. Es la única manera que nosotros podemos efectivamente garantizar que haya una distribución más equitativa. Entonces, es bien importante esto, y este es el sentido que tiene, el sentido mayor que tiene con, como decíamos antes, aliviar la situación de la gente. El sentido mayor que tiene exactamente es este, o sea, el poder intervenir para generar una condición más equitativa de distintos usuarios frente a la escasez del recurso. Entonces, yo creo que en ese sentido, reitero solamente para que nos pueda contestar su secretario, es que esto me parece bien. Lo que yo preguntaba, entonces, esto tiene que tener un cierto plazo. Yo creo que eso es lo razonable, que él nos diga, con la experiencia que tiene la Dirección de Agua, más allá de las especificidades, repito, de cada región, pero hay estudios, supongo, estándar, que significa medir ciertos instrumentos, ciertas variables que se tienen que aplicar igual, cualquiera que sea la región. Entonces, saber más o menos qué es lo razonable que la Dirección General de Agua pueda tener un estudio sólido que permita decir realmente esta sección o esta valle o esta provincia o toda esta región, digamos, va a quedarse sometida con este decreto. Muchas gracias. Yo quiero reiterar mi consulta hecha al subsecretario al inicio de esta larga ronda de preguntas, pero además señalar que en la línea de lo que plantea el senador Castro, porque cuando el subsecretario señala en que estos decretos de escasez hídrica permiten la utilización de aguas subterráneas, eso significa inversiones que la gente más pobre no tiene y que muchas veces el Estado tampoco lo realiza en todos los territorios. Entonces, un decreto de escasez hídrica con una buena intención como puede tener este proyecto, puede terminar
apoyando a los grandes sectores productivos, que me imagino yo no es el propósito de los mocionantes. Y quisiera preguntarle al subsecretario, ¿por qué no se utilizan las aguas corrientes superficiales, por ejemplo, en las partes altas de la cuenca, para poder satisfacer demandas sanitarias? Lo digo porque la semana pasada tuvimos acá en la comisión al presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, y en una de sus presentaciones señalaron que producto de cómo se había disminuido la cantidad de pozos de las empresas sanitarias del año 2015, 2016, acá en la provincia del Huasco, ellos habían hecho entrega de aguas superficiales, pero lo planteó como una situación muy especial. Entonces, quisiera preguntarle cuál es las restricciones que hoy día tenemos, porque también usted, subsecretario, señalaba en su intervención en que esto está mucho más dedicado a las aguas subterráneas y no a las aguas superficiales. ¿Cuál es la restricción para poder utilizar aguas superficiales, aguas corrientes en las partes altas de la cuenca para poder satisfacer, por ejemplo, la demanda de agua potable para la comunidad? Subsecretario. Perfecto. Gracias, presidenta. Primero una pequeña aclaración que quizás me expresé mal y puede causar confusión. Un decreto de escasez, si bien permite utilizar agua sin derechos, no es lo mismo que utilizar agua sin permiso. Quien entrega en la autorización para utilizar aguas sin derechos es la Dirección General de Aguas. Entonces, de todas formas, no es que alguien pueda hacer un hoyo y sacar el agua que quiera. Debe existir una autorización de la Dirección General de Aguas, que por supuesto que se administra con la urgencia del caso, y que aún alguien que no tenga derecho lo puede utilizar. Eso se ha pensado, por supuesto, que para los APR, primera prioridad el recurso hídrico siempre es el consumo humano. Lo mismo para la disponibilidad del agua para las sanitarias de las ciudades que así la administran. Y el hecho de que efectivamente la DGA pueda terminar expropiando, por decirlo así, o utilizando el río de la forma que mejor lo considere para poder proveer de agua potable a quien lo necesite y hacer un uso equitativo del mismo en tiempos de escasez, provoca por lo general que los regantes se pongan de acuerdo. Ese es un derecho que aún en estas sequías tan severas que hemos tenido no ha debido ejercerse, porque el solo hecho que se llegue hasta ahí hace que se pongan de acuerdo los regantes. Entonces, respondiendo a la última pregunta de la senadora Yasna Proboste, acerca de las aguas superficiales, yo me refería a las aguas subterráneas porque me refería a la cuenca de la Aconcagua, que es una cuenca que en muchos de sus sectores no tiene aguas superficiales, como por ejemplo la zona de Petorca, donde prácticamente no hay aguas superficiales, y el mismo río Aconcagua, que es un río generoso, ¿cierto? Probablemente en su historia de los más generosos de la zona central de Chile. Se generaron pozos profundos de alto caudalaje que solamente la temporada anterior dispusieron de agua equivalente al agua de un embalse completo. Y lo que hacían esos pozos era sacar agua subterránea y disponerla en el río, transformar agua subterránea en agua superficial. Y desde el momento que se disponía en el río, ya seguía las reglas del agua que va por el río, en el fondo. Entonces, ese es lo que se ha hecho en esa cuenca, y como decía la senadora Allende, cada cuenca tiene sus propias características, y la verdad es que desconozco los detalles de la cuenca del Huasco, y encantado de poder profundizar en eso, si así se estima, pero la verdad es que en la cuenca de la Aconcagua es eso lo que se ha hecho, o sea, dispuesto agua subterránea en agua superficial, creo con un tremendo éxito. Sin eso no podríamos no haber pasado estos momentos difíciles. La senadora Allende me hacía una pregunta acerca de cuáles son las variables que es razonable tomar en cuenta. Básicamente el agua se separan dos grandes grupos, ¿cierto? El agua que está corriendo y el agua que está guardada, por decirlo así.
En el agua que está corriendo, tenemos el agua que cae y el agua que va por los ríos. Y el agua subterránea es un mix, porque como que corre, pero tan lento que alguien podría considerar que está guardada, pero la verdad es que corre si uno es estrictamente técnico. Y las aguas que están guardadas son las nieves y son los embalses. Hay algunas de esas variables que son fáciles de controlar y que la Dirección General de Agua controla constantemente en cada una de las cuencas. Por ejemplo, las precipitaciones, que es el agua que cae, y los caudales de los ríos. Yo me atrevería a decir que todas las cuencas importantes, todos los ríos importantes, son medidos constantemente, y por constantemente los caudales se miden 2 veces al día, realmente constantemente. Entonces la información de caudales de los ríos es una información disponible, por lo mismo no implica un esfuerzo administrativo extra de disponerlos, tenerlos a la vista. Las precipitaciones, por supuesto que es lo mismo, cada vez que cae una gota de agua se registra correctamente. Los niveles de los embalses también son conocidos en línea, no así la disponibilidad de nieve ni la disponibilidad de agua subterránea, que esas sí requieren un esfuerzo mayor el poder calcularlas. En algunas cuencas importantes se calculan. Se llaman las rutas de nieve, que se van unos funcionarios de la Dirección General de Agua que pasan días en la cordillera caminando entre medio de la nieve, midiendo distintos puntos de distintas rutas de nieve para calcular la densidad de la nieve, para calcular la disponibilidad en cada una de las cuencas. Pero a su pregunta, senadora, de qué me parecería a mí razonable considerar, yo creo que la variable de precipitaciones y de caudal debieran ser suficientes, porque las otras, si bien permiten ser más precisos en los análisis, de alguna forma son una consecuencia de estas dos. Si lo que realmente importa es el agua que ha caído y el agua que está fluyendo por los ríos, porque si no ha caído agua, pero igual está fluyendo por los ríos, es porque se están derritiendo las nieves. Y en algún caso específico, poder hacer algún cálculo mayor o más profundo acerca de las nieves, por supuesto que no está de más, y se hace periódicamente. Hay distintas rutas de nieve que creo que son 18, por ejemplo, que todos los inviernos se calcula y se va haciendo, se va viendo el agua que está disponible en ese formato también. Entonces, efectivamente, a su pregunta, a mí me parece que esas dos variables, el agua caída y los caudales, y acerca de los tiempos, a mí me parece bien que sea cada 2 años, o sea, que sea un año prorrogable por uno más, me parece que es un tiempo prudente, porque así también no le quitamos la facultad estratégica de disponer del agua a largo plazo, de generar una estrategia distinta con inversiones más grandes, porque los decretos de escasez están pensados para el manejo del día a día, pero no para hacer un gran embalse. Eso no responde a un decreto de escasez, eso responde a una decisión estratégica de un presidente de la República, un ministro de Obras Públicas. El senador Castro mencionaba, bueno, varias cosas distintas, entre ellas el uso que las generadoras eléctricas hacen del agua en invierno. Y recordar que en este caso existen dos tipos de embalses, los embalses de riego y los embalses de uso mixto. Los embalses de riego, por supuesto, como su nombre lo dice, son de riego. El ejemplo del embalse en el Valle del Huasco es un embalse netamente de riego que no genera energía eléctrica. En cambio, hay otros embalses, que el que se refiere usted en la región del Maule, básicamente la Laguna del Maule, Colbún y Machicura, que es un enjambre de embalses y que todos ellos tienen objetivos mixtos. Tienen objetivos de generación eléctrica y objetivos de riego, los cuales la forma de coordinar los usos son fórmulas tremendamente complejas, normalmente incluyen acuerdos de largo plazo y que por supuesto se pueden ir revisando. Si me pregunta a mí, no creo que la forma de revisarlo sea a través de la ley, sino que a través de que los distintos usuarios tengan perfeccionado un sistema de coordinar los distintos usos, pero lo que uno no, independiente de cuál sea el mecanismo, lo que uno no puede desconocer
es que hay embalses y que las aguas tienen distintos usos. Los usos consuntivos y no consuntivos. Los no consuntivos son los que no la consumen, que es el caso de la generación eléctrica, pero si bien es cierto que no se consume, cuando se usa en invierno, esa queda disponible para menos usos que cuando se usa en verano. Porque cuando se usa en verano para generación eléctrica, igual mantiene todas sus facultades de uso, entendiendo que en verano se riega y en invierno no, en términos generales. Hay distintos tipos de agriculturas, pero en términos generales podríamos hablar cosas como esa. Y con respecto a la utilización indiscriminada de aguas subterráneas irregularmente, esa es una preocupación profunda de la Dirección General de Aguas y está en un proceso de modernización. Este año, el año pasado más bien, esta temporada de riego que recién pasó, es decir, la temporada primavera, verano del año 2019-2020, se implementó un sistema de fiscalización bastante moderno que tuvo muy buenos resultados, que pasamos de la fiscalización donde iba el fiscalizador caminando por el río, viendo las bocatomas, midiendo los anchos de las bocatomas, que por supuesto que es muy efectivo y que también es concordante con esta otra tipo de fiscalización que voy a relatar, que tiene que ver con una fiscalización con drones y con inteligencia artificial. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Es que calculan, se hace volar un dron, se hace volar sobre algún lugar donde se tenga dudas acerca de la cantidad de agua que alguien está usando versus a la cual tiene derecho. Y según una fórmula matemática de inteligencia artificial, se identifica el tipo de agricultura que existe en el lugar y se calcula aproximadamente la cantidad de agua que se requiere para que esas plantaciones tengan ese verdor, por decirlo así. Y si es que eso no es concordante con los derechos de agua que tiene la persona o que tiene el predio, se hace una investigación en terreno y muchas veces se encuentran que efectivamente hay usos irregulares. Otras veces hay algún rumor de que está usándose irregularmente el agua, se hace volar el dron, se calcula, no se encuentran irregularidades, se va en terreno, tampoco se encuentran, pero otras muchas veces sí. Entonces, efectivamente, es un tema el uso irregular del agua, sobre todo en tiempos de escasez, porque por dos razones. Uno, porque el agua es escasa y eso, el que alguien la use regularmente genera mucho más daño. Y dos, porque al ser escasa hay más tensión del agricultor y por lo mismo podría tener más incentivos a buscar su subsistencia a través de utilizar el agua irregularmente. Entonces, efectivamente, en los tiempos de sequía, cuando más debemos aumentar esta fiscalización, y así ha sido hecho. Este año prácticamente se duplicó la dotación de fiscalización de la DGA durante la temporada. Esta temporada que viene vamos a hacer lo mismo. Y es así como podemos efectivamente aumentar este nivel de fiscalización. Espero, Presidenta, con eso he respondido todas las preguntas. Sí, yo quiero en esto volver a insistir, porque un proyecto que se veía bien inocuo, con muy buena intención, no me cabe duda de eso, pero a lo mejor preguntarle al subsecretario cuántos procesos se han aperturado en estos periodos de declaración de zona de escasez hídrica, de extracciones ilegales y cuántos han terminado en proceso de decir cuántos ya están cerrados. Lo digo porque el decreto 314, vigente actualmente, que es el que señala cómo se establece el decreto de escasez hídrica, es el presidente de la República, a petición o con el informe de la Dirección General de Aguas, podrá en épocas de extraordinaria sequía declarar zonas de escasez por periodos máximos de 6 meses no prorrogables. Después viene otro inciso, pero lo que quiero poner y llamar la atención es en el último inciso del decreto 314, que dice, una vez declarada la zona de escasez y por el mismo periodo señalado en el inciso primero de este artículo, la Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1. También podrá otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el título primero del libro segundo de este código.
Entonces, aquí vuelvo sobre las consultas que hemos señalado, que también señalaba el senador Castro. ¿Cómo se colocan efectivamente limitaciones a este uso en momentos de extrema sequía? Porque, claro, el tema es que la Dirección General de Aguas dice puede redistribuir las aguas superficiales, pero al final lo que ocurre es que estas están en colisión con las exigencias de las propias juntas de vigilancia, que dice, mire, mejor hágase cargo de las aguas subterráneas. Y ahí el que tiene pozo se puede salvar, pero el que no lo hace. Entonces, es una situación que es compleja, es una señal que es necesaria que esta comisión pueda aquilatar mucho más. Y por eso que le pregunto si se han aperturado procesos, cuántos se han cerrado, cuántos han sido sancionados, porque eso también puede identificar si es que el instrumento al cual usted hace alusión en los temas de fiscalización sirve o hay que también generar modificaciones. No sé si tiene ese dato, subsecretario. La senadora Allende también ha solicitado la palabra. Yo me recuerdo que nosotros no solo generamos facultades para la Dirección General de Agua, sino que la idea era, y quiero preguntarle al subsecretario, que tuviese los recursos y la capacidad para establecer medición telemática de caudales. O sea, me gustaría saber el grado de avance de aquello. Y por otro lado, aprovechar, Presidenta, de una vez, para no seguir tomando la palabra de nuevo, el ministro nos habló del plan piloto que partía con 10 cuencas a lo largo del país. Yo creo que es muy necesario que nosotros tengamos una relación más detallada, cómo va ese proceso experimental, entiendo, o más bien piloto, en fin, un manejo integrado de cuencas, porque creo que igual todo esto que estamos hablando, en la especificidad de cada una de esas cuencas, pero todos estos elementos tienen que salir, digamos. E incluso yo quiero recordarle al subsecretario porque él decía algo que no es tan automático. Cuando hay una escasez de agua, se produce, sobre todo, por ejemplo, un río como la Concagua, que está más seccionado, como bien sabemos, en 4 secciones. Bueno, la última no tiene prácticamente nada de agua, pero las 3 primeras sí hay. Y ha habido conflictos de larga data, en el cual no es fácil ponerse de acuerdo porque obviamente algunos están más favorecidos que otros, sobre todo los que están, digamos, más al pie de cordillera, por decirlo de alguna manera, o en la parte superior de la cuenca. Y ha sido justamente gracias a los decretos de escasez y ha sido justamente con intervención de la Dirección General de Agua, con la intervención, en este caso, de la autoridad pública, que ha permitido finalmente un acuerdo, por un acuerdo que no surgió tan fácilmente. O sea, tuvo que hacer una verdadera mediación, tuvo que presionar, tuvo que señalar, digamos, lo que la ley le faculta, porque por último podría redistribuir, pero obviamente, y es razonable que así sea, se prefiere el acuerdo entre las distintas juntas de vigilancia. Pero le quiero decir de que ha habido 2 ocasiones en que se ha hecho de esa manera. O sea, no es que fácilmente se sentaron a la mesa y inmediatamente frente a la escasez dijeron, perfecto, no, para nada. O sea, yo creo que ha sido muy importante que la Dirección General de Agua cumpla ese rol y haya logrado con presión, porque esa es la verdad, fue con presión, el gobierno pasado y me refiero a que hubo que hacer presión para que hubiese algún grado de acuerdo más o menos, porque nunca ha habido del todo así tan equilibrado, pero más o menos equitativo, digamos, entre los derechos de la primera, segunda y tercera sección. Entonces, yo creo que es importante, Presidenta, que nos informe cómo está el avance del manejo integrado de cuenca, cómo está en cada una de las regiones donde se supone que iba a desarrollarse, y si cuenta o no, como dije antes, con esta red que supone que iba a ser de medición automática de los caudales de las cuencas, digamos, vía telemática. Uno estaba mencionando drones, sería interesante saber, que es muy buena experiencia, por cierto, algo nuevo, que sería, bueno, en cuántas más se están aplicando, dónde, etcétera, por cada una de estas cuencas. Muchas gracias, senadora Allende. Vamos a formular la consulta para que podamos también al final de la sesión tomar el acuerdo y solicitarlos por escrito. Le ofrezco la palabra. Le agradecemos al senador Castro que tiene que
retirarse porque tiene comisión de vivienda en este momento. Yo, antes de que se retire el senador Castro, sí, le quisiera proponer a la comisión que este proyecto es de artículo único, y por lo tanto, de acuerdo al reglamento, podemos aprobarlo en general y particular, pero han surgido varias dudas que dicen relación precisamente con el objeto al cual esta comisión se debe, que es enfrentar los temas de escasez hídrica, y tal vez una moción que ha sido bien intencionada desde el punto de vista de facilitar la tramitología desde el Estado, puede tener severos impactos en los territorios. Entonces, una alternativa es, o lo aprobamos ahora en general y nos damos el plazo en esta misma comisión entre nosotros para trabajar indicaciones, o derechamente postergamos la votación y constituimos un equipo con nuestros asesores para poder presentar indicaciones y cuando tengamos esas indicaciones proceder a la votación. No sé qué les parece. Senador Alvarado. Presidenta, yo creo que lo que usted acaba de plantear es lo más razonable. O sea, yo creo que, dadas las consultas, las inquietudes que han surgido, yo creo que es mejor que preparemos indicaciones. Yo creo que el Ejecutivo ha sido bastante claro también en la respuesta del señor subsecretario en orden a considerar, ¿no es cierto?, que se extienda el plazo un año, que se renueve por una sola vez, que posteriormente se evalúe la extensión de un segundo decreto. Yo creo que también el Ejecutivo nos podría contribuir con esa mirada para el propósito de encauzar un despacho del proyecto dentro del ámbito de las ideas matrices que actualmente tiene. Y yo quisiera agregar una consulta adicional. Hoy día las normas actuales para definir un decreto de sequía habla de extraordinaria sequía, y el proyecto actual habla de severa sequía. Severa. Entonces, yo sé que para definir extraordinaria sequía se establecen o se consideran ciertos parámetros, ¿ah?, como el índice de precipitaciones, de caudales, volumen a los embalses, disponibilidad de agua a los pozos profundos, en fin. Entonces, al cambiar extraordinaria sequía por severa sequía, no sé si los parámetros continúan siendo los mismos o es necesario precisarlo. Hago la consulta para que después no tengamos la dificultad de qué es lo que entendemos por severa sequía y se nos genere un problema práctico eventualmente a la aplicación o a la implementación de la ley. No sé si el subsecretario nos podría ayudar en eso. Muchas gracias, senador Alvarado. Entonces, si les parece, nos damos un tiempo, preparamos indicaciones, revisamos bien el proyecto y lo volvemos a analizar. Senador Castro. Presidente, sería súper bueno que trabajaran un poco los asesores. Creo que nos ayudaría mucho a que todos tuviésemos la participación en colocar indicaciones y ver cómo mejoramos el proyecto antes de dar inicio a la votación. Y lo otro, me despido de todos para yo irme a la otra comisión. Y espero que retomemos la fecha, que el día miércoles, los días miércoles normales era el año pasado nuestra comisión. Entonces, si llegamos los días miércoles, no tendría ningún problema de participar como me gustaría, porque creo que esto es una tremenda comisión que tenemos mucho que aportar. Eso, Presidenta. Así es, la habíamos cambiado precisamente por la solicitud que nos había hecho el ministro de Obras Públicas, que finalmente se excusó, así es que vamos a acoger su planteamiento, senador Castro, y esperamos ahí no seguir generando tantas dificultades que corra de un Zoom a otro, así que muchas gracias, que le vaya bien. No, chao, gracias. Muchas gracias. Subsecretario, le ofrezco la palabra frente a las consultas que ha hecho el senador Alvarado también y la senadora Allende. Gracias, Presidenta. Hay algunas de las cosas que preguntaba tanto usted como la senadora Allende, las desconozco y por lo mismo encantado poder proveérselas posteriormente. Usted preguntaba los datos de fiscalización, cómo ha resultado esta fiscalización esta temporada. Feliz se lo envío por escrito si usted lo solicita o lo desea, pero no conozco esa información. Con respecto a la revisión telemática de los caudales, claro, se ha ido actualizando la tecnología. Hay caudales que se miden telemático o electrónicamente, ¿sí?, donde hay otros que son mecanismos absolutamente mecánicos, se introduce en
en el flujo del agua, un elemento que el agua lo hace girar, y eso tiene un registro mecánico, y a la antigua, ¿cierto? Se anotaba en un papel, se llevaba un registro, una planilla Excel, y eso se va informando constantemente, que se sigue haciendo en muchas cuencas. Y hay otras que han cambiado ese elemento por un elemento que cumple exactamente el mismo rol, con la misma mecánica, pero tienen elementos tecnológicos que los hace inmediatamente enviar los datos a una central de información sin la necesidad de que alguien los registre y los mande por correo electrónico o alguna otra forma. Entonces, efectivamente, esto vamos paso a paso, vamos cambiando los distintos formas de medir distintas causas de distintas cuencas, y eso también el avance que ha tenido eso, la cantidad de cuencas que lo están utilizando, cuál ha sido el efecto. También podría preguntarle más detalle a la Dirección General de Agua, tal de hacérselo llegar. Y el senador Alvarado mencionaba un poco la diferencia entre extraordinario y severa sequía. Yo creo que lo extraordinario tiene que ver con una variable de frecuencia, o sea, que ocurre muy poco, y lo de severo tiene que ver más bien con las consecuencias que esta sequía trae. Creo que son dos palabras que viven en dimensiones distintas. Una se refiere a la sequía, a las precipitaciones, por decirlo así, y otros a los efectos de las precipitaciones. A mí me parece que en ambos casos permiten el correcto uso de la normativa. Creo que lo que se plantea hoy día como severo también es razonable también. Creo que no hace una diferencia sustantiva en cómo se debiera aplicar. Pero ante lo que plantean esta comisión de poder profundizar estos conceptos y poder llegar a una profundización de esta ley, nosotros más que dispuestos de poder colaborar y poder participar de esa discusión. Bueno, muchísimas gracias. Una consulta pasando a un tema distinto respecto a este proyecto de ley, para el cual lo hemos escuchado a usted, subsecretario, es conocer cuál es el estado en el que se encuentra el reglamento, que fue una petición que hizo al comienzo de esta sesión, pero no la veo en la pantalla, la senadora Isabel Allende. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra? Dos reglamentos que establecieron las leyes de utilización de aguas grises y de saneamiento de sistemas rurales, respectivamente, si es que usted nos pudiese comentar. Sí, bueno, este ha sido un reglamento que ha entrado y salido una enorme cantidad de veces de Contraloría, y nos han ido pidiendo realizar distintas acciones conducentes a que el reglamento se pueda aplicar. En este momento estamos haciendo unas últimas correcciones que nos pidió Contraloría, y estamos pronto a volver a ingresarlo, tal de que esperamos que esta sea la última interacción que tengamos con la última iteración, discúlpeme, que tengamos con Contraloría y sea finalmente aprobado. En el camino igual hemos ido avanzando en los distintos registros de distintos sistemas, tal de poder aplicar a posterior este reglamento. Entonces, en este momento el reglamento, para ser concreto en la respuesta, está pronto a ser reingresado a Contraloría para su aprobación. Muchas gracias. ¿Y el de aguas grises? El de aguas grises se encuentra en la misma situación también. Ya. ¿Y podemos tener datos más precisos de cuándo lo ingresaron? Sí, por supuesto. Yo le puedo hacer llegar una minuta o un pormenorizado de la información de estos dos reglamentos. Muchas gracias. Senadora Allende, estábamos justo hablando de los reglamentos
nos dice el subsecretario que han tenido ahí una interacción con la Contraloría y que nos va a enviar un resumen del estado en el que se encuentran. No sé, senadora Allende, si es que usted quiere hacer uso de la palabra respecto a este punto. Sí, es que lo que pasa es que se me cayó la conexión y no me he podido conectar. De hecho, no hubo forma, así que ahora tuve que usar la tablet para poder conectarme. Y me ha costado mucho y me perdí todo lo último que hablaron, así que no supe más. Pero bueno, yo supongo que hay un acuerdo para oficiar para el tema de las cuencas que yo había planteado. Y por otro lado, ¿qué fue? Perdón, lo que me estaba diciendo, que ahora me acabo de... De los reglamentos. Reglamentos, sí, es muy importante. Entonces, ¿de los dos reglamentos nos informó o solamente del servicio sanitario? De los dos dice que están en este proceso con la Contraloría. Lo que pasa es que llevamos 2 meses oyendo lo mismo. Yo no sé ya qué creer o qué decir, porque si hay algo que no ha resultado son estos reglamentos. Siempre está en Contraloría. Tal vez a lo mejor ayudaría el que nosotros podamos oficiar a la Contraloría también, como una muestra del interés y de la preocupación que tiene esta comisión para que estos reglamentos salgan con oportunidad. Senador Alvarado. Sí, Presidenta, respecto al tema de los reglamentos, yo creo que la respuesta del subsecretario está bien, porque lo que pasa en la realidad, y yo se los transmito como experiencia propia, en el tema de todos los reglamentos que dicen en relación con la descentralización administrativa, que se confeccionaron en tiempo y forma y se ingresaron a la Contraloría, van surgiendo siempre todo un proceso de observaciones que se retira, se reingresa, en consecuencia es una fase habitual y normal. Muchas veces ese tiempo, claro, no es el que nosotros quisiéramos o el que nosotros deseamos, pero yo le pediría a la senadora Allende por su intermedio de que confiemos en la palabra del subsecretario, porque en definitiva se están haciendo los trámites y él nos va a precisar en el detalle en qué fase se encuentra, para no generar oficio que al final vamos a tener la respuesta por el mismo ministerio. Pero o sea, lo que yo quiero saber es lo siguiente. No es que no confíe en la palabra del subsecretario, sino que me gustaría saber que me expliquen exactamente por qué ha tenido que dilatarse tanto esto. ¿Qué observación ha tenido la Contraloría que lo hacen imposible o por qué necesitamos realmente todo este tiempo? Porque está bien, yo entiendo que usted ha tenido su experiencia en esto, pero tampoco es saludable que nosotros decimos por ley, se dicta un reglamento y después pasa el tiempo. Entonces yo entiendo que una vez sí es posible que la Contraloría haga observaciones, pero ya cuando esto ha venido, a lo menos yo quiero saber por qué nosotros necesitamos una explicación clara de cuáles son los obstáculos, cuáles son las observaciones, cuáles son las razones que ha impedido que se tomara razón más rápidamente, que es un tema bien importante, necesario, y por algo tramitamos la ley. Entonces, no es un tema de buena fe o no buena fe, un tema es que llevamos años, muchos meses, y esto no es aceptable de buena primera. Entonces, a lo menos yo pido, Presidenta, que nosotros sí reiteremos el saber que o hay un compromiso entonces del subsecretario, pero nosotros llevamos 3 años, para ser precisos, que se aprobó la ley y no tenemos reglamento. Y yo quiero saber las razones por las cuales efectivamente no tenemos reglamento, qué observaciones hubo, qué cosas se subsanaron, qué cosas persistieron, que ha impedido más de 3 años que esta ley salió que no tenemos reglamento. El Ministerio está en condiciones de responder las inquietudes que ha planteado la senadora Allende, porque una alternativa es que oficiemos al Ministerio de Obras Públicas en la dirección de lo que ha planteado la senadora Allende, de conocer cuáles han sido las razones por las cuales se ha retirado, cuántas veces se han retirado, cuáles han sido las observaciones que el organismo Contralor le ha realizado, cuáles han sido el trabajo que han tenido con los comités, con la Federación de Agua Potable Rural. Yo creo que de alguna manera, senador Alvarado, eso puede salvar también este punto antes de que nosotros enviemos el oficio a la Contraloría. Si les parece, lo enviamos al Ministerio de Obras Públicas, donde esperamos tener con este nivel de detalle una cronología
de por qué no se han cumplido los plazos establecidos en la ley, porque tal como señala la senadora Allende, han pasado 3 años en que este reglamento debió haber estado en pleno funcionamiento. Si les parece, dirijamos este oficio al Ministerio de Obras Públicas en una primera instancia. El presidente, el subsecretario está presente en la sesión, él mismo comprometió una respuesta, ha escuchado los planteamientos de lo que estamos participando en esta sesión, y yo creo que con eso es suficiente para que él pueda cumplir el compromiso de respuesta que nos acaba de señalar, en vez de reiterárselo por un oficio, porque estamos aquí bajo el principio de la buena fe, y yo creo que fueron claros los planteamientos, y él también manifestó su disposición y voluntad de informar a la comisión el detalle de lo que estaba pasando. Perdón, pero, presidenta, yo voy a insistir, me va a perdonar, pero yo creo que el subsecretario nos habla de buena fe, si no es un tema de buena fe. Lo concreto es que estos 2 proyectos fueron aprobados incluso en gobiernos pasados. Lo concreto es que llevamos 3 años. Lo concreto es que siempre se nos dice, estamos en la Contraloría, si estamos viendo. O sea, yo quiero saber exactamente qué razones han motivado para que 2 leyes hoy día estén sin reglamento y qué puede justificar semejante atraso. Entonces, yo la verdad es que creo que está mal enfocado a hablar de buena fe o no de buena fe. No es un tema de buena fe. Yo quiero resultados, y yo quiero una información, yo quiero precisión, yo quiero saber qué puede justificar este nivel de tardanza que nos ha hecho que una ley como la tan importante como la que aprobamos de servicio sanitario u otra que tiene que ver también con una reutilización de aguas, como el caso de las aguas grises, no tengan reglamento. Entonces, presidenta, yo insisto que hay que hacer, porque lo formal en este caso es que hay que oficiar. Puede ser al Ministerio de Obras Públicas primero, de acuerdo, pero yo quiero que efectivamente se establezca con absoluta claridad y detalle, porque otras veces no nos han entregado los detalles, nos dicen ya está en trámite, no, nos devolvió a la Contraloría, lo volvimos a poner, a mandar, perdón, pero no nos han entregado este nivel de detalle, y yo quiero sí conocer los detalles en ambos casos, presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Me ha pedido la palabra el subsecretario de Obras Públicas. Sí, gracias, presidenta. Bueno, desde luego que encantado de poder proveer esa información de detalle. Me parece perfectamente necesario que los senadores y las senadoras puedan disponer de esa información. Así que cuente con eso, presidenta. Le daremos llegar esa información. Y en el caso del reglamento de las aguas grises, quien podría proveerles una información más completa es el Ministerio de Salud. No obstante, nosotros podríamos darle informaciones generales, pero para una información más completa creo que sería más produciría un mejor efecto si ustedes lo pidieran al Ministerio de Salud. Correcto. Bueno, como tengo una solicitud formal de parte de la senadora Allende, más allá de valorar las palabras que ha señalado el subsecretario de que va a enviar una información detallada, es mi obligación de someterlo a votación para que se pueda enviar también formalmente la solicitud al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, le pido a la Secretaría que someta a votación la propuesta. ¿Sí? Perdón, o sea, yo creo que no es necesario la votación porque ya tenemos la expresión y la manifestación de voluntad expresa del señor subsecretario de informarnos, y si quiere usted ratificar eso por un oficio, yo no tengo problema. ¿Sí? Hagamos por unanimidad. Le agradezco, senador Alvarado. Entonces, enviamos... Estando él presente en la comisión, habiéndole escuchado los planteamientos y habiendo manifestado su voluntad de responder, me parecía necesario el oficio, pero si usted lo determina así, yo no tengo dificultad. Sí, lo que sí yo quisiera también en esto, la precisión de enviar esta consulta formal al Ministerio de Obras Públicas, solo referido al reglamento de la Ley de Saneamiento Rural y al Ministerio de Salud respecto al reglamento de aguas grises, para que, independiente que el gobierno sea uno solo, pero para que le vamos a pedir a Obras Públicas que nos cuente el reglamento de otra cartera. ¿Si les parece? Está bien. Sí. Está bien. Acordamos por unanimidad. También quisiera que pudiéramos ratificar las consultas que hicimos de senadora Allende. Sí, si es que sí. puede ratificar la solicitud de consulta respecto del estudio de Cuenca.
Exacto, el grado de avance, lo que ha ocurrido en cada una de ellas, en fin, qué instrumentos están usando, los plazos, los tiempos, porque usted nos dijo que íbamos a hacer 9 cuencas y quiero saber efectivamente cuánto se ha avanzado en cuáles, etcétera, etcétera. Todos los detalles que nos puedan informar sobre el manejo, sobre el avance para un manejo integrado de cuencas. Acordado, entonces. ¿Les parece? Está bien. También acordado por unanimidad. También yo solicitaría que la Dirección General de Agua pudiera informarnos a esta comisión quienes, por uso, han sido autorizados a extraer sin derechos con cargo a decretos de zonas de extrema sequía, lo que establece la ley, entre los años 2018 y 2020. ¿Cuántos procesos de fiscalización asociados a los decretos han sido cerrados efectivamente? Y cuáles son acciones relativas a la redistribución de aguas superficiales con cargo al artículo 314 del Código de Aguas que la Dirección General de Aguas ha generado en los últimos 3 decretos evacuados. ¿Si les parece? También ahí lo acordamos. ¿Algún otro requerimiento? Está todo claro. Senador Alvarado. No, yo creo que está todo claro. Estamos ahí. Entonces, reiteramos la propuesta de que nuestros asesores, los veo ahí a todos en pantalla, y le pedimos también a Eduardo Baeza de la biblioteca que se pueda sumar a ese equipo para que podamos estudiar a partir de lo que ha planteado el propio subsecretario y de lo que han sido las interrogantes de los miembros de esta comisión, alternativas de mejoras a esta moción que ha llegado desde la Cámara de Diputados. ¿Si les parece? Así es. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta, requerimiento? No, por mi parte, solamente agradecer al subsecretario por su disposición y voluntad. Muy bien, estamos Así de es, acuerdo. Igual lo hacemos extensivo a todos los miembros de esta comisión. Perdón, ¿cuándo vamos a tener las sesiones con el ministro de Obras Públicas entonces? ¿El secretario tiene una fecha? Si no, voy a seguir desde la presidencia haciendo gestiones con el ministerio para poder... Ideal sería, Presidenta, más tardar el próximo martes, si fuera posible, que pudiésemos contar efectivamente con la presencia y toda... ¿Se acuerda que le mandamos en la invitación todas las preguntas? Está bien definidas los temas que necesitábamos. Claro. Le reiteramos a través del subsecretario entonces el interés que tiene esta comisión de poder contar con la presencia del ministro de Obras Públicas. Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias al subsecretario por estar, a los integrantes de esta comisión, al equipo de la Secretaría y a todos los asesores. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.